que la protagonista de la historia, Isabel, básicamente viene a cumplir un papel que se relata en muchos mitos, en muchas leyendas, en muchas enseñanzas espirituales, y que es el papel de lo que podemos llamar el despertador. Es un personaje que aparece en la vida del protagonista, en la vida del futuro héroe, y comienza a plantearle que las cosas no son tan así como parecen, no son como él cree, y le plantea que más allá de esto que pareciera que es su vida y pareciera que es la realidad, hay en realidad una, valga la redundancia, una forma de vivir, hay un plano de la existencia, hay un terreno del universo que todavía le es desconocido, pero que es muy importante que conozca. Porque en esa otra parte inexplorada del universo existen nuevas potencialidades, existen soluciones para sus problemas y existen muchos aprendizajes que puede lograr para seguir creciendo. Entonces, básicamente aquí lo que nos muestra esta historia arquetípica en Bliss es lo que en la filosofía se conoce y se recuerda como la alegoría de la caverna de Platón. Platón contó esta historia para representar justamente este tipo de situaciones, relatando que en una caverna habían unos esclavos que estaban ahí atrapados, no podían salir, y ellos solamente podían ver en una dirección, hacia una de las paredes de la cueva. En esas paredes de la cueva veían proyectadas ciertas figuras, ahí como sombras que se movían, interactuaban y demás, y que iban construyendo historias. Y después de tanto tiempo de estar ahí encadenados, algunos de hecho habían nacido ahí dentro de la caverna, comenzaban a creer que esas figuras que veían proyectadas eran la realidad definitiva de las cosas. Comenzaban a creer que esas formas, esos personajes que veían ahí eran reales, que tenían existencia propia y que por lo tanto todo lo que se podía saber y lo que se podía conocer estaba ahí. Pero esto tenía un trasfondo, y es que quienes mantenían cautivos a esos esclavos en realidad estaban proyectando y generando esas formas desde atrás, desde un plano, desde un nivel que los esclavos no podían ver. Ellos estaban generando todo ese tipo de sombras y por lo tanto les estaban generando una realidad engañosa, una realidad ficticia que cada persona tomaba como real. Y que obviamente más allá de ese recinto, más allá de esa caverna, pues se podía salir y estaba el mundo real, el mundo consistente, el mundo material, con todas sus posibilidades, digamos, mucho más enriquecidas. Entonces, básicamente lo que plantea ahí Isabel en la película es que más allá de todo ese mundo que parecía deprimente para Greg, más allá de todos sus problemas, más allá de sus cuestiones rutinarias, sus aflicciones, sus penas y demás, y de esa mediocridad en el sentido de lo que es medio, de lo que la media de las personas suelen hacer. Esto es importante entenderlo de esta manera, que si el promedio de las personas vive de una determinada forma, entonces esa es una forma mediocre, es lo que encaja con el promedio. Es decir, no hacer cosas especiales, no vivir cuestiones que tengan que ver con los sueños propios de cada uno, tener más o menos los mismos problemas que todos, tener sí ciertas alegrías, pero más o menos también las mismas alegrías de siempre, y no destacarse y no construir, por lo tanto, su propia historia. Entonces, dentro de ese entorno aparece Isabel y le plantea que, pues, básicamente él está viviendo en una especie de caverna, como la que relataba Platón, pero que más allá de esa caverna, más allá de esa vida, hay muchas más posibilidades. Hay muchas más cosas que se pueden conocer y que el mundo real no es solamente esto que se está viviendo. Entonces, la importancia de este tipo de historias es que nos plantean a cada uno también, y aquí podemos extraer el primer aprendizaje, nos plantean a cada uno que nacemos confinados dentro de un determinado tipo de paradigma, de un modelo que nos enseñan nuestros padres, nuestros criadores, nuestros educadores también, de cómo es el mundo, de cómo es la realidad, de lo que puede o no puede pasar también dentro de estos planos. Y el camino del desarrollo espiritual implica darnos cuenta de que la realidad puede ser mucho más que esto,
de que entendiendo otros paradigmas, entendiendo otras perspectivas de la vida, otras cosmovisiones, podemos entender el universo de una nueva manera y podemos acceder a nuevas posibilidades que realmente nos permiten vivir nuestros sueños propios, no vivir como esclavos nada más de este sistema, no vivir haciendo ni pensando lo mismo que todos, sino construir también una historia más allá de eso. Entonces, aquí el personaje de Isabel representa algo que se relata en realidad en varias historias que ustedes pueden haber conocido, pueden haber visto en varias películas también. Como les decía, es el personaje del despertador, es una persona en general que aparece y hace ese señalamiento al héroe o al futuro héroe de que hay cosas que tienen que aprender, de que hay muchas cosas nuevas que puede descubrir, que puede encontrar, como por ejemplo en la saga del Señor de los Anillos. El que cumple ese papel del despertador es Gandalf, el mago. Normalmente y con mucha frecuencia son magos los que aparecen cumpliendo ese rol. El mago viene a representar el que entiende el orden verdadero del universo, el que entiende cuáles son esas reglas, esas leyes universales que manejan todas las cosas. Y entonces con esa sabiduría viene a llamarle la atención a una persona normal para que esa persona descubra que es capaz de lograr mucho más que lo que ella cree. Que en este caso el Señor de los Anillos sería el personaje de Frodo y en la película Bliss es Greg, básicamente. Pero ese camino del despertar espiritual, ese camino del héroe, ese camino de descubrir qué es lo que hay más allá del mundo habitual, suele ser un camino lleno de desafíos. Ese despertar espiritual no suele ser algo cómodo, ni siempre bonito, ni siempre agradable, sino que implica un profundo proceso de desilusionarse, de darse cuenta de que las cosas que uno valoraba muchísimo, ya sean personas, objetos materiales, situaciones, un cierto ideal de estatus o una cierta forma de ser ideal, en realidad te das cuenta de que no eran tan importantes o no eran tan valiosas o son cosas efímeras o son superficiales o en realidad nunca fueron como tú creías. Quizás esas personas que tanto valorizas nunca te quisieron tanto, nunca fueron tan honestas y esos productos nunca fueron tan maravillosos. Entonces, ese camino del crecimiento implica darse cuenta hasta dónde, hasta qué nivel llega también esa fantasía, hasta dónde llega esa caverna psicológica y intelectual, espiritual y material en la que cada uno está viviendo y pues lograr trascenderla efectivamente. Pero para eso tienes que enfrentar también tus propios miedos, tus propias dudas, tus propias angustias y demás cuestiones que pues todos en la vida vamos afrontando siempre y cuando nos ayudemos a ir más allá de lo conocido. Normalmente cuando uno está metido demasiado tiempo en su zona de confort, es decir, cuando el esclavo ha estado demasiado tiempo en la caverna y la caverna es lo único que conoce, lo más probable es que se sienta ahí seguro, que se sienta ahí cómodo e inclusive aunque tenga la oportunidad de conocer otras regiones, puede ser que no sienta realmente la motivación o sienta miedo de salir de eso que quizá no es tan bueno, pero por lo menos ya la mente lo tiene asimilado. En cambio, ir hacia lo desconocido, ir hacia lo nuevo, implica descubrir cosas que a veces nos pueden desagradar. Aquí, por ejemplo, en Bliss, este camino de seguir a la despertadora, a Isabel, primero lo lleva, fíjate, a una especie de baldío, a un lugar que parece olvidado de la realidad, un lugar por donde muy poca gente pasa, parece un basural directamente, donde hay desechos del sistema, cosas que la gente no quiere ver, no quiere saber. Y Isabel vive ahí aparentemente como si fuera una vagabunda o una paria, digamos, alguien que vive al margen de la sociedad, al margen del sistema. Y muchas veces cuando uno hace esos cambios, ese despertar espiritual o toma determinadas decisiones, en un sentido virtual y metafórico puedes sentirte así también, de que de pronto ya no encajas del todo con tus amigos, no encajas del todo en el círculo familiar,
o en las dinámicas familiares que tenías antes. Quizás sientes que ya no encajas muy bien en tu trabajo tampoco. Y entonces hay toda una serie de desafíos que tienes que afrontar, pero si los traspasas, si te animas a seguir adelante, vas a ver que las cosas comienzan a mejorar también progresivamente. No todo es dificultades, sino que de pronto las cosas empiezan a ponerse interesantes, empiezan a ponerse divertidas también. Y es cuando empiezas a entender estas nuevas leyes universales, este funcionamiento nuevo de la realidad que estaba más allá de lo que tú sabías, y de pronto aprendes a manejar también esa realidad, y empiezas a volverte cada vez un poquito más como el despertador o como el mago, digamos. Empiezas a usar esas reglas del juego a tu favor, esas reglas que antes tenías veladas. Y fíjense cómo inclusive ahí en la historia de Gandalf, del Señor de los Anillos, esto está bastante bien representado también en referencia a la caverna de Platón, ya que Frodo Bolsón vivía básicamente en una comarca y vivían en pequeñas casitas que tienen una especie de apariencia de cuevas también. Son como unas especies de bóvedas que están un poco y en parte bajo tierra, tal y cual como si fueran cuevas, pero construidas por los hobbits. Y Gandalf viene desde afuera de esa caverna, a hacer el señalamiento y el llamamiento para que inicie su propio camino del héroe. Entonces, repasando esta primera enseñanza, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho valor también, hay que prestar atención a esas personas y situaciones que aparecen como despertadores, a generar enigmas, a generar cuestionamientos y a mostrar que la realidad quizá no es tan así como tú creías, quizá eso de lo que estabas convencido pues tiene otros puntos de vista y que hay muchas más cosas que tienes que seguir descubriendo para continuar tu crecimiento personal y espiritual. No sé si quieres agregar algo.